Durante el tercer año de mi matrimonio con Julian Vance, su asistente me envió fotos de la cama a mi teléfono. Recuerdo el momento exacto en que el sol de la tarde entraba a raudales en mi estudio, atrapando motas de polvo en el aire como pequeños diamantes suspendidos. Estaba terminando la maquetación de una nueva revista de matemáticas, un mundo de líneas limpias y elegantes demostraciones, cuando sonó la notificación, una intrusión vulgar en el tranquilo orden de mi trabajo. Mi mano, que sostenía el elegante dispositivo, no temblaba. Mi respiración no se entrecortaba. Simplemente observaba, absorbiendo los detalles clínicos de la imagen. Las sábanas arrugadas de una cama de hotel que no reconocí, el perfil familiar del hombre que había amado desde la infancia, la posesiva curva del brazo de un desconocido sobre su pecho. La marca de tiempo digital brillaba en la esquina. 2:14 de la madrugada. Apenas horas después de que me llamara, con la voz cargada de fingido agotamiento, diciéndome que las negociaciones del proyecto se alargaban y que me extrañaba tanto que le dolía. Una extraña y fría claridad me invadió, como si la última pieza de un terrible rompecabezas estuviera encajando en su lugar. No era la primera vez. Simplemente fue la más descarada, la más exitosa. Los mensajes habían estado llegando a raudales durante más de un año, destellos de joyas caras, capturas de pantalla de mensajes coquetos, recibos del vestíbulo del hotel incluidos accidentalmente en marcos de fotos. Un desfile de mujeres jóvenes, cada una creyendo que era la que finalmente rompería el matrimonio perfecto de Julian y Alara Vance. Creían que sus provocaciones me harían gritar, llorar y confrontarlo. No entendieron que solo me estaban dando munición. Sin cambiar de expresión, guardé la imagen, la descargué a una nube segura de la que mi esposo no sabía nada y se la envié directamente a mi abogada, Meredith Thorne. El asunto del correo electrónico estaba en blanco. El cuerpo solo contenía una línea: proceda con la fase 3. Meredith no llamó. No hacía falta. En 10 minutos mi pantalla se iluminó con una transferencia de archivos entrante. Los documentos compilados. Los abrí examinando con la mirada el lenguaje frío y legal que detallaba la disolución de mi vida. Acuerdo prenupcial, cláusulas destacadas. Información financiera. El registro meticuloso de cada regalo, cada transacción, cada viaje que Julian había hecho con sus diversas compañeras durante los últimos 2 años. Todo estaba ahí, un registro de traición. Tras revisar la última página, tomé mi pluma, una pesada pluma fuente plateada que Julian me había regalado para nuestro primer aniversario, y firmé el acuerdo de divorcio sin dudarlo un instante. La tinta, de un azul intenso, parecía una gota de medianoche sobre el papel blanco inmaculado. Alara Vance. Pronto volveré a ser Alara Thorne. Una risa hueca y amarga me subió por la garganta. Decidí llamarlo. No por esperanza ni para que me diera una explicación, sino como prueba final. Una prueba de reconocimiento táctico. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer timbre contestó una voz empalagosa y de falsa profesionalidad. Hola. El teléfono de Julian Vance. No dije nada, solo escuché el tenue sonido del aire acondicionado del hotel y a alguien tarareando de fondo. Hola, repitió la voz, un poco menos segura ahora. El señor Vance no está disponible ahora mismo, pero puedo transmitirle un mensaje. Terminé la llamada sin decir palabra. Aprovechando la oportunidad, revisé el acuerdo firmado y los documentos de la demanda que Meredith había preparado. Una demanda para reclamar hasta el último centavo de los bienes conyugales que había gastado en sus amoríos. Y se las envié directamente al correo de Julian. Me imaginé la notificación apareciendo en su pantalla, junto a las fotos que su amante me acababa de enviar. Que la viera. Que intentara borrarlo. Casi en ese momento apareció otro mensaje del asistente. Una foto de 2 billetes de avión a Bali. Primera clase. El mensaje decía: que ganas de nuestra verdadera luna de miel. Jai dice que nunca tuvo una contigo. Demasiado ocupado con el trabajo. ¡Qué triste! Por fin di un suspiro de alivio, uno sincero. El divorcio por fin se resolvió. O lo sería. Felicidades, Julian Vance, por marcharte sin nada. Todos en nuestro círculo creían que el nuestro era un romance de cuento de hadas.
Los Vance y los Thorne, dos familias adineradas y con profundas raíces en el mundo empresarial de la ciudad. Aunque la nuestra era una fortuna más modesta, de mentalidad académica, construida con editoriales y propiedad intelectual. Si bien los Vance eran industriales de la vieja escuela, la nuestra no fue una fusión fría por conveniencia. Fuimos fruto de una profunda y duradera amistad entre nuestras madres. Crecimos juntos, desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia. Éramos la pareja perfecta para todos. Enamorarme de Julian fue tan natural como respirar. Se decía que cuando aún estaba en el vientre materno, nuestras madres ya habían concertado nuestro matrimonio en broma. Nuestros nombres incluso contenían una promesa oculta. El suyo, Julian, que significa joven, y el mío, ella, era una luna de Júpiter eternamente ligada a su órbita. Dijeron que estábamos destinados a orbitar el uno alrededor del otro. Él era 2 meses mayor y siempre había llevado esos 2 meses como una insignia de honor, asumiendo el papel de mi tutor personal. Mi primer recuerdo es el de su pequeña y cálida mano apretando la mía el primer día de kinder, guiándome a través de la puerta aterradoramente grande. Lloraba abrumada por el ruido y las caras extrañas. El pequeño Julián, con una seriedad que no le correspondía a su edad, me dio unas palmaditas en la espalda y me ofreció una piruleta a medio chupar de su bolsillo. «No llores, Lara», murmuró. «Estoy aquí». En primaria, cuando reprobé un examen de ortografía, humillada por las marcas rojas, fue él quien me encontró escondida en la biblioteca. No dijo mucho, solo se sentó a mi lado y compartió su galleta, y luego, con paciencia, me ayudó a deletrear las palabras que había pronunciado mal. Y en la secundaria, el día que me convertí en mujer, la vergüenza ardiente y punzante de la mancha en mi falda clara, la sensación de estar anclada a mi silla, rezando para que la tierra me tragara entera. Fue Julián quien, tras una consulta frenética y susurrada, salió corriendo del aula. Regresó 20 minutos después, con la cara roja como un tomate, agarrando una bolsa de papel de la farmacia como si fuera una granada. Me empujó sin mirarme a los ojos. Dentro no solo había compresas, sino también un parche térmico y una botella caliente de té moreno del café de la calle. La señora dijo: «Te va a doler el estómago», murmuró, mirando fijamente una grieta en las baldosas. Luego me ató la chaqueta del colegio a la cintura, creando un escudo para mí. Cuando salí del baño, él me esperaba, con una expresión que mezclaba pánico y profunda preocupación. «¿Lara?», preguntó en voz baja y urgente. «¿Te duele el estómago?». La señora dijo que sí. Cuando asentí, apenas capaz de hablar por una mezcla confusa de vergüenza y gratitud, sus ojos se abrieron de par en par, alarmado. «Entonces te llevaré al hospital». Su preocupación exagerada y genuina fue lo que finalmente rompió la tensión. Solté una carcajada. «No seas tonta. No me duele tanto. Solo necesito ir a casa». Así que Julian Vance, de 13 años, me cargó en su espalda, ignorando las risitas y miradas de nuestros compañeros, y me llevó en brazos hasta casa. La luz del sol era dorada esa tarde, bañando las aceras y reflejándose en su cabello. Recuerdo la firmeza de sus hombros, el ritmo de sus pasos y el rojo brillante y ardiente de sus orejas. Me incliné hacia él, mis labios casi rozando su lóbulo, y susurré: «Gracias, Julián». Se puso rígido con el cuello sonrojado al igual que las orejas, y me apretó las piernas con más fuerza. «Aguanta», dijo con voz ronca y casi echó a correr. Hundí la cara en su cuello, riendo con las mejillas calientes. Ese día, el niño ruborizado y la niña risueña, nos pintamos los colores de la juventud. El verdadero aleteo del amor juvenil probablemente comenzó en ese momento. Ese tierno y dulce cariño perduró durante toda la preparatoria. En mi 18º cumpleaños, reunió a toda la clase en el campo de fútbol. Él, que solía ser tan sereno, vestía con nervioso cuidado, con un broche de plata que le había regalado prendido en la solapa. Le temblaban las manos mientras extendía un enorme ramo de girasoles. «Mi favorita». Y Lara tartamudeó con la voz quebrada en la segunda sílaba. Me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia?» Los vítores de nuestros amigos resonaban en mis oídos. Asentí con lágrimas de felicidad corriendo por mi rostro mientras me lanzaba a sus brazos. Me abrazó fuerte susurrándome contra mi cabello: «Ahora es diferente.
Siendo novios necesitábamos un buen comienzo. Con flores. Él era mi primer todo. Mi primer beso, mi primer amor, mi primera y única pareja. Trabajamos juntos durante las agotadoras horas del último año de secundaria, impulsados por la ambición compartida y el café barato. Entramos en la misma universidad. Elegí las matemáticas siguiendo mi pasión, mientras que él, el heredero obediente, se dedicó a las finanzas. Solo necesitas hacer lo que amas y Lara, me dijo la noche antes de nuestra primera clase, sosteniéndome la cara entre las manos. Trabajaré duro para crecer y protegerte del viento y la lluvia. Construiré un mundo donde siempre puedas ser feliz. Yo le creí. Mis padres le creyeron. Lo habían visto crecer, a este chico que siempre había protegido a su pequeña. Habían planeado desde hacía tiempo que con el tiempo, el imperio editorial Thorne se integraría a la perfección con Industrias Vance bajo la firme mano de Julian, lo que le permitiría seguir protegiéndome mucho después de que ellos desaparecieran. Yo me creí ese cuento de hadas. Construí todo mi mundo en torno a él. Y ahora, sentada en mi silencioso estudio con un teléfono en la mano que contenía una foto de ese mismo chico traicionándome de la forma más sórdida posible, sentí como los últimos vestigios de ese mundo se desmoronaban. El amor de mi vida era una mentira cuidadosamente construida. Y el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Llamaron suavemente a la puerta. Pase, dije con una voz notablemente firme. La tía Mai, que había sido mi niñera y luego me siguió a este hogar conyugal, se asomó. Sus amables ojos, hundidos en una maraña de arrugas, observaron mi postura, el teléfono sobre el escritorio y la expresión de mi mandíbula. No necesitaba ver la foto. Él lo sabía. Señorita Hilara, dijo en voz baja. Todo está empacado. El viejo Thomas me espera abajo con el coche. Me levanté alisándome los pantalones. Gracias, Mai. Vámonos. Durante más de un año, con el pretexto de hacer limpieza de primavera y donar cosas viejas, les había ordenado a Mai y Thomas, nuestro chofer, que poco a poco vaciaran esta casa de mi existencia. Fieles hasta la médula, no hicieron preguntas. Empacaron con sigilo y meticulosidad mis libros, mis investigaciones, mis recuerdos de infancia, el arte que coleccionaba, todo lo que realmente era yo, y lo enviaron a almacenes de los que mi esposo nunca supo nada. En esta villa multimillonaria, esta supuesta casa de ensueño que decoramos juntos, solo quedaban armarios llenos de ropa. Toda comprada por Julián. No quería ni un solo hilo. Quizás por eso, porque mi presencia había sido borrada tan sutilmente, Julián nunca se dio cuenta de que su esposa desaparecía lentamente de su casa. Salí de mi estudio sin mirar atrás. Afuera, Thomas cargaba las últimas cajas en el maletero del elegante y silencioso coche. Detrás de él, varias furgonetas blancas sin distintivos aguardaban. El equipo de limpieza está listo, señorita Alara, dijo Thomas con voz sombría. Bien. Diles que pueden empezar en cuanto nos vayamos. Un día, eso es todo lo que tendrán. Eran los mejores del sector. Mañana, todo rastro de Alara Thorne habría desaparecido de este edificio. Las cortinas a medida, las alfombras que habíamos elegido juntos en Marruecos, la ropa de cama cara, la porcelana. Todo habría desaparecido. Donado, desechado, borrado. Y el agente inmobiliario ya había encontrado un comprador. Una oferta en efectivo muy por debajo del valor de mercado con la condición de venta inmediata. Mañana a esta hora una nueva familia estaría mudando sus cosas al cascarón vacío de mi matrimonio. Mientras el coche se alejaba de la acera, sonó mi teléfono. La pantalla mostró Julián. Lo dejé sonar 3 veces, transformando mi rostro en la máscara de la esposa amorosa y un poco abandonada. Respiré hondo y respondí. Alara, ¿me buscabas hace un momento? Su voz era clara, impregnada de esa calidez cariñosa que una vez me hizo latir el corazón. Ahora me ponía los pelos de punta. Me quedé callada un instante dejándolo reflexionar. Lo siento, mi amor, continuó. Estuve en reuniones consecutivas y no vi tu llamada. No te enojes. Te extraño. ¿Va bien el proyecto?, pregunté con un tono cuidadosamente neutral. Algunas complicaciones, suspiró, la imagen de un ejecutivo cansado. Tardará 1 o 2 días en resolverse.
Lo siento mucho, cariño. Tengo muchas ganas de volver a casa y abrazarte. A diferencia de siempre, no te di palabras de consuelo. Dejé que el silencio se alargara y luego dije, cuando llegues a casa, te traeré una sorpresa. Mi voz era dulce, una imitación perfecta de la mujer que él creía que era. Bueno, mi Alara es la mejor, susurró con tono de alivio. Te llamaré esta noche. Te quiero. Yo también te quiero, mentí suavemente y colgué. Al terminar la llamada, me llegó otra serie de fotos del asistente. Esta era una selfie de Julian, apoyado en la cabecera de una cama de hotel, con el teléfono pegado a la oreja y una bata ligeramente atada. Sonreía con una expresión tierna y concentrada, como si le estuviera diciendo palabras dulces a su amada esposa. El título de esta vez es tan dulce cuando te habla que casi me hace sentir mal. Casi. No respondí. Ya no me servía de nada. Le había enviado ese mensaje a propósito. Sabía que ella vigilaba su teléfono, que lo borraría igual que había borrado mis llamadas y mensajes anteriores, con la esperanza de provocarme una confrontación emocional y caótica que alejara a Julian. Él creía que me estaba jugando una mala pasada. No tenía ni idea de que solo era un peón en mi partida final. No fue la primera. Había perdido la cuenta de los mensajes a lo largo de los años. Un joven de su departamento, un nuevo becario, la hija de un cliente. Todos seguían el mismo patrón. Un regalo ostentoso, una insinuación de intimidad, una foto borrosa. Julián nunca se dejó llevar demasiado con ellos. Solo lo suficiente para alimentar su ego. En esta ocasión, la asistente había sido la más persistente, la que más éxito había tenido. Finalmente se había colado en su cama. Y ella, como todas las demás, me había entregado las pruebas ella misma. Pensaron que enviar estas cosas me enojaría, me derrumbaría, me haría armar un escándalo. Nunca entendieron que solo guardaría las pruebas, las archivaría y esperaría. Haría que estas jóvenes que a sabiendas persiguieron a un hombre casado pagaran por sus actos. Las demandas que Meredith había preparado reclamarían cada collar, cada bolso, cada dólar gastado en habitaciones de hotel. Habían elegido al hombre y a la esposa equivocados para provocar. Pero el más despreciable fue el hombre que no pudo controlarse. El hombre que traicionó toda una vida de amor por emociones baratas. Julian Vance, incapaz de lealtad, traicionando nuestro matrimonio, merecía algo mucho peor que simplemente irse sin nada. Merecía perderlo todo. El viaje en coche a casa de mis padres fue silencioso. May y Thomas sabían que era mejor no hablar. Vi la ciudad difuminarse por la ventana, con la mente ya a kilómetros de distancia. Revisando los planos, los documentos, los próximos pasos. Nos detuvimos ante las conocidas puertas de hierro de la casa de mi infancia, Thorne Manor. La vista de la vieja casa georgiana de ladrillo con sus paredes cubiertas de hiedra y sus cálidas y brillantes ventanas, debería haber sido un consuelo. En cambio, parecía un punto de encuentro en vísperas de una guerra que mis padres aún no sabían que estábamos librando. Mi madre esperaba en la puerta, con el rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció al ver a Thomas descargar las maletas del maletero. ¿Alara? Cariño, ¿es todo esto?, preguntó frunciendo el ceño confundida. ¿Julián y tú se pelearon? ¿Por eso trajiste tanto equipaje? Respiré hondo, di un paso adelante y tomé sus manos entre las mías. Las sentía pequeñas y frágiles. Mamá, dije con voz tranquila pero clara, cortando el suave aire de la tarde. Me divorcié de Julian. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, duras e increíbles. Mis padres, quienes habían acogido a Julian como segundo hijo, quienes le habían confiado mi futuro y el suyo, simplemente me miraron fijamente, negándose a procesar la frase. Mi padre salió de su estudio con una copa de brandy en la mano. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Alara? ¿Qué pasa? Robert, dijo mi madre con la voz ligeramente temblorosa al volverse hacia él. Dice que se ha divorciado de Julian. La expresión afable de mi padre se desvaneció, reemplazada por una de profunda preocupación. Me conocía. Sabía que no era caprichosa. Nos hizo pasar, despidiendo al personal con una mirada. En la silenciosa opulencia de la sala, rodeados de libros y retratos familiares, coloqué el expediente impreso frente a ellos.
Los observé mientras hojeaban las páginas, y su confusión dio paso a un creciente horror. Vi el momento exacto en que la mirada de mi padre se posó en la foto de la cama. Su rostro, normalmente tan tranquilo y sereno, se ensombreció con una furia furiosa. Azotó la pila de papeles contra la mesa de centro con tanta fuerza que la licorera de cristal vibró. Ese cabrón rugió, y el sonido resonó en la silenciosa habitación. Ese cabrón desagradecido y traicionero. ¿Se atreve a engañar a mi hija? Lo despellejaré vivo. Le pediré una explicación al mismísimo Charles Vance. Mi madre lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras me agarraba la mano. Elara. Mi bebé. No tenía ni idea. Nunca soñé que pudiera. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Has estado sufriendo completamente solo. Su desilusión fue un dolor físico en mi pecho. Habían amado a Julie y habían confiado en él incondicionalmente. El niño que habían visto crecer, que siempre había querido a su pequeña, se había revelado como un monstruo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, gritó con la voz entrecortada. Guardarte esto para ti mismo, debió haber sido una agonía. Papá, no llames todavía, dije con voz tranquila, cortando su ira. Era la voz que usaba en las reuniones de la junta, la voz que llamaba la atención. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos, con una nueva oleada de sorpresa. Niña tonta. Después de cómo te ha tratado, ¿aún quieres protegerlo? Julián está en la cama con su secretaria y no contesta el teléfono. Dije con un tono completamente monótono, como si estuviera informando del tiempo. En cuanto al tío Charles, se lo diremos luego. Elara, ¿estás tan enfadada que te has vuelto loca?, preguntó mi madre, con la voz temblorosa de miedo y confusión. Mamá, estoy muy bien, le aseguré apretándole la mano. Quiero esperar a que Julian regrese antes de contárselo a la familia Vance. Tengo otras cosas que hacer estos próximos días. Mamá, papá, confíen en mí. No dejaré que se aprovechen de mí. Me tomó tiempo y explicaciones cuidadosas y precisas, pero finalmente los convencí. Vi el momento en que la perspicacia empresarial de mi padre superó su furia paternal. Me miró de verdad y no vio a su niñita desconsolada, sino a un estratega con un plan. Asintió lentamente con la mandíbula apretada. Está bien, Elara, dijo en voz baja y grave. Confiamos en ti. ¿Qué necesitas que hagamos? La primera batalla estaba ganada. Mis padres estaban de mi lado. Ahora podía comenzar la verdadera guerra. Julián no tenía ni idea de que el hogar al que intentaba regresar ya no existía, y la esposa que creía que lo esperaba ya había armado un arsenal, y lo apuntaba directo a su corazón. El jet privado aterrizó con un suave susurro de neumáticos sobre el asfalto. Julian Vance se recostó en su lujoso asiento de cuero, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. El viaje de negocios a Ciudad Nube había sido un éxito rotundo. Las negociaciones del proyecto, que habían sido realmente complicadas, finalmente se cerraron, y las actividades extracurriculares habían sido un excelente alivio del estrés. Su joven asistente Chloe se estiró lánguidamente en el asiento frente a él, con una sonrisa depredadora. «¡Qué viaje tan productivo, señor Vance!», ronroneó, enfatizando el título formal de una forma que lo distinguía por completo. La sonrisa de Julian no llegó a sus ojos. El proyecto sí que lo era, dijo, y su tono se enfrió un poco. Ya había comenzado el cambio mental de vuelta a la realidad, de vuelta a la imagen del esposo devoto. ¿Recuerdas lo que hablamos, Chloe? Discreción. Nuestra relación laboral continúa en Ciudad Nube. ¿Está claro? Su rostro se ensombreció levemente, con un atisbo de petulancia en su rostro antes de disimularlo con un gesto profesional. Por supuesto, señor. Totalmente claro. Mientras el avión rodaba, el teléfono de Julián, silenciado durante el vuelo, vibraba sin parar. Revisó las notificaciones. Principalmente correos de la oficina, algunos de su padre. Pero nada de Alara. Ningún mensaje de bienvenida ni llamadas perdidas. Un pequeño nudo de inquietud se le apretó en el estómago. Era inusual. Alara siempre esperaba ansiosa su regreso. Sus mensajes estaban llenos de emojis de emoción y preguntas sobre su vuelo. Dejó de lado esa sensación.
Probablemente solo estaba ocupado. O tal vez ella finalmente siguió su consejo y se sumergió en uno de sus complejos diarios matemáticos. Descartó la otra idea, más persistente, de que ella podría haber visto u oído algo. Chloe tenía cuidado. Él tenía cuidado. Fue entonces cuando recibió una llamada de un número que no reconoció, pero el prefijo era local. Frunciendo el ceño contestó. Julian Vance. La voz del otro lado era un sollozo frenético y lloroso. Era Lila, una galerista con la que había sido generoso hacía unos meses. Julián. Gracias a Dios. Tienes que ayudarme. Me está demandando. A Julián se le heló la sangre. ¿Quién? ¿De qué hablas? Tranquilo. Tu esposa. Lara. Sus abogados. Enviaron una carta de demanda. Están demandando para reclamar el collar, el viaje a París. Todo. Dicen que es propiedad conyugal. Julián, me dijiste que era un extra. Lo dijiste. Colgó la llamada bruscamente con el rostro pálido. El corazón le latía con fuerza. Lara lo sabía. ¿Cómo? ¿Cuánto sabía? Revisó frenéticamente su teléfono buscando sus mensajes, sus llamadas. No había nada fuera de lo común. Pero entonces recordó su única llamada silenciosa que se había perdido. La que Chloe había contestado. Con razón su voz sonó tan indiferente durante nuestra última llamada, pensó, mientras el pánico le subía como bilis a la garganta. Se enteró de los regalos. A Lara había sido consentida por ambas familias desde pequeña. ¿Cuándo había sufrido tal humillación? Lo amaba tan profundamente, tan completamente. Debía de estar devastada, furiosa. Una furia ardiente lo invadió, dirigida contra las mujeres que tanto le habían arrebatado y, sin embargo, no podían callarse. Se suponía que serían una distracción agradable, no una carga. Ahora habían llamado la atención de Lara. Querían su ayuda. Ilusiones. ¿Pasa algo, señor?, preguntó Chloe con una preocupación que ahora le irritaba. Nada de qué preocuparse, espetó con una voz más fría de lo que pretendía. Nuestro acuerdo está cerrado. Que te lleven a casa en coche. Iré a verte. Su rostro se ensombreció, un dolor genuino brilló en sus ojos antes de ser reemplazado por una dureza calculadora. No le importaba. Tenía que llegar a Lara. No. Prácticamente corrió por la terminal, ignorando a Chloe que lo llamaba, y se metió en la parte trasera de su coche. ¡A casa! Ahora, le ladró al conductor. Mientras el coche recorría las calles de la ciudad, intentó llamar a Lara. 1, 2, 5 veces. Cada vez saltaba el buzón de voz. Me había bloqueado. Al darse cuenta, sintió una nueva oleada de pánico. No era solo una rabieta. Era diferente. Una sensación extraña, casi nostálgica, emergió bajo el pánico. Esta niña siempre había sido tan posesiva con él desde la infancia. Nunca imaginó que después de tantos años de matrimonio, todavía tendría rabietas tan dramáticas. Lo hacía sentir como si estuviera de vuelta en el instituto, donde si intercambiaba unas palabras de más con otra chica, a Lara inflaba las mejillas, y su desagrado se convertía en una nube visible y tormentosa a su alrededor. Le tomaría horas de persuasión, regalos y dulces promesas, antes de que finalmente le concediera una sonrisa. Él podía arreglarlo. Solo necesitaba verla, abrazarla y explicarle todo. Todo fue un malentendido. Los regalos eran recompensas de un proyecto de la empresa, cargados por error a su cuenta personal. No se lo había dicho porque temía que se lo pensara demasiado. Era matemática erudita. No podía comprender la forma caótica e informal en que a veces se manejaban los negocios. Él lo adoraba. Le creería. Siempre lo había hecho. Señor, no hay control de acceso. No podemos entrar, dijo el conductor con torpeza, deteniendo el coche frente a las imponentes puertas de su villa. Julián levantó la vista, confundido. Las elegantes y modernas puertas, que normalmente se abrían automáticamente al reconocer el transpondedor del coche, permanecían cerradas con firmeza. Está haciendo un berrinche.
No pasa nada. Me ha dejado fuera. La idea casi lo hizo sonreír. Era tan propio de ella. Tan dramático. Está bien. Saldré yo mismo, dijo. Su sonrisa se hizo más profunda. Esa niñita jugaba a cerrar la puerta para que no entrara. Ya la imaginaba al otro lado con los brazos cruzados, intentando parecer enfadada, pero sin poder ocultar el alivio al verlo. Salió del coche y se acercó al teclado. Presionó el pulgar contra el escáner de huellas dactilares. Una X roja parpadeó. La verificación falló. Frunciendo el ceño, marcó el código de 6 dígitos, la fecha de su boda. XS denegado. Intentó con su cumpleaños. XS lo negó. Intentó su cumpleaños. XS lo negó. Una pizca de miedo genuino atravesó su enfado. Eyara, gritó hacia la casa, su voz resonando en la tranquila y exclusiva calle. Buena Ivy, quiero decir, buena Eyara, he vuelto. Soy yo. Por favor, primero escucha mi explicación. Abre la puerta, cariño. Entonces lo oyó, el sonido de pasos acercándose desde el interior de la villa. Su corazón dio un vuelco. Pensó triunfante. Su Eyara seguía igual que de pequeña, sin poder resistirse a él por mucho tiempo. Cada vez que se enfadaba, solo tenía que persuadirla un poco y ella venía ruidosamente a abrirle la puerta. La sonrisa se le congeló en el rostro en cuanto la puerta se abrió. No era Eyara. Un hombre de unos 40 y tantos, vestido con ropa deportiva informal y sosteniendo una taza de café, lo miró con una mezcla de curiosidad y fastidio. «¿Puedo ayudarte?», pensó Julian. ¿Quién era? ¿Por qué había un hombre extraño en su casa? ¿Era un sirviente nuevo? ¿Un contratista? El comportamiento del hombre era completamente extraño. Parecía demasiado cómodo. «¿Quién eres?», preguntó Julián, con la voz oscura y una posesividad que le llegaba a los huesos. El hombre parpadeó desconcertado. «¿Quién soy yo?» «Eres tú quien está forzando el acceso a mi puerta, armando un escándalo». «¿Quién eres tú?» «Tu puerta». Julián se burló sintiendo un frío terror en el estómago. «Esta es mi casa». «¿Dónde está Eyara?» «¿Te envió para que le siguieras el juego?» «Abre la puerta». «No quiero hablar contigo». El hombre rió, un sonido breve y frustrado. «Mira, amigo, no te conozco y no tengo ni idea de qué estás hablando. Pero supongo que buscas al anterior dueño. No sé a dónde se mudó esa familia. Compré la villa. Hace 3 días. El proceso fue completamente legal y conforme». Las palabras le dieron a Julián un golpe físico. «Imposible. Esta era la casa que Eyara y yo compartíamos. La que elegimos juntas. El que nosotros». «Imposible», repitió en voz alta, con una voz extraña para él mismo. El personal de administración de la propiedad, alertado por el alboroto o quizás por el nuevo dueño, llegó en un pequeño carrito de golf. Reconocieron a Julian de inmediato, con una expresión de vergüenza incómoda en sus rostros. «Señor Vance», dijo el gerente principal, retorciéndose las manos. «Lo siento mucho, señor. Ha habido un cambio de propietario. El nuevo dueño de la villa es, en efecto, este caballero», añadió otro, señalando con la cabeza al hombre de la puerta. Julián simplemente no podía aceptarlo. Argumentó subiendo el tono y el volumen de su voz. «Esto fue un error. Una broma. Un terrible malentendido». Finalmente el nuevo dueño, quizá por lástima o por querer acabar con el espectáculo, suspiró y marcó su código. La puerta se abrió. «Véalo usted mismo», dijo haciéndose a un lado. Julián pasó junto a él, subió por el sendero bien cuidado y abrió la puerta principal. Se quedó sin aliento en un instante. Estaba vacío. No solo vacío de gente. Vacío de todo. La entrada, antes presidida por un impresionante cuadro modernista que habíamos comprado en una subasta, era una pared blanca y vacía. La sala de estar desaparecida. El sofá italiano hecho a medida, las alfombras de seda de la India, las esculturas, las estanterías llenas de mis textos de matemáticas y sus libros de negocios.
Todo desapareció. El aire olía a asfixia, a pintura fresca y nada más. Caminó aturdido por el espacio cavernoso, sus pasos resonando en los pisos de madera desnuda. La cocina era un cascarón de electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras vacías. El comedor, donde habíamos celebrado innumerables cenas, solo tenía el fantasma de una lámpara de araña colgando del techo. Subió corriendo las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza, y abrió la puerta del dormitorio principal. Nuestro dormitorio. Vacío. Los vestidores, el lado de él aún lleno de sus trajes caros, el de ella completamente vacío. No quedaba ni una sola percha. El baño privado estaba vacío sin sus productos, toallas ni la bandeja donde guardaba sus joyas por la noche. Era como si un tornado hubiera arrasado la casa y eliminado selectivamente todo rastro de un Laratón. No, no fue un tornado. Esto fue quirúrgico. Preciso. Calculado. Vendió nuestra casa. La idea finalmente aclaró su incredulidad. La vendió sin que yo me enterara mientras yo estaba fuera. El nuevo dueño estaba en la puerta, observándolo con una mezcla de lástima e impaciencia. Te lo dije. Me han vendido la casa. Julián se quedó mirando la habitación vacía, la habitación donde había despertado a su lado durante 3 años. La habitación donde le había prometido amarla y protegerla. ¿Cómo podría soportar venderla? Parecía que esta vez la había herido profundamente. Salió a trompicones de la villa, pasó junto al nuevo propietario, que sonreía con suficiencia, y regresó a su coche. El conductor lo miró con el rostro ceniciento y no dijo nada. Conduce, susurró Julián con la voz ronca. Solo conducía. No tenía casa a dónde ir. El único lugar que le quedaba era el que temía, Thorn Manor. El viaje fue un borrón. Su mente corría intentando reconstruirlo todo. La demanda. La casa vendida. El número bloqueado. Esto no fue una rabieta. Esto fue una aniquilación. Las puertas familiares de Thorn Manor se abrieron de golpe al acercarse su coche. Thomas, el mayordomo de la familia, esperaba en la puerta, con una expresión sombría y completamente desprovista de su habitual calidez. Señor Vance, dijo con tono formal y frío. Lo esperan en el salón. Ellos. No ella. Lo condujeron a la opulenta habitación. Robert Thorne estaba de pie junto a la chimenea, con la espalda rígida. Isabella Thorne estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos, pero con una postura majestuosa. Y allí, en un sillón de respaldo alto, estaba sentada Alera. Se veía diferente. No vestía sus habituales suéteres suaves y faldas vaporosas, sino un traje de pantalón color carbón, impecablemente entallado. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo severa y lacia. Sostenía una tableta en el regazo y levantó la vista al entrar. Su expresión no era de ira ni de lágrimas, sino de una evaluación fría y distante. Como un científico observando un experimento fallido. Alera, susurró apresurándose hacia adelante y dejándose caer de rodillas frente a su silla. Su voz era tierna, suplicante, la voz que siempre había funcionado. Llego tarde y he entristecido a mi Alera. Lo siento mucho. Ella no se inmutó. No intentó tocarlo. Ella siguió mirándolo con una calma desconcertante. Él se lanzó a su discurso preparado, con las palabras saliendo a borbotones desesperados. Alera, no hay nada entre ellos y yo. Esos regalos eran recompensas para un proyecto de la empresa, organizados y distribuidos por el asistente. Fue un error que se cargaran a mi cuenta personal. No te lo dije en ese momento por miedo a que lo malinterpretaras. Ya sabes cómo son los negocios. Él le tomó la mano. Ella la apartó y la puso sobre la tableta. Siguió hablando y las excusas le sonaban huecas incluso a él mismo. Te he llamado tantas veces, te he enviado mensajes. Nunca me has respondido. He estado muy preocupada. Mientras hablaba, una lágrima perfecta rodó por su mejilla. Era una obra maestra de expresión trágica, triste y resentida. Nunca la había visto tan frágil, tan vulnerable. Se le encogió el corazón. Él había hecho esto. Había lastimado a su Alera. Alera, no llores.
Entró en pánico y extendió la mano para secarse la lágrima. «Puedo explicarlo todo. Por favor, no llores». Ella evitó su mano otra vez. Luego, con un movimiento lento y pausado, tomó la tableta, la deslizó por la pantalla y se la ofreció. Era una galería de imágenes. Capturas de pantalla. Fotos. Mensajes. Un museo meticulosamente cuidado de su infidelidad. La primera fue de Lila, la dueña de la galería, de hace más de un año, luciendo un par de pendientes de diamantes. Luego otra y otra. Un desfile de rostros, regalos y mensajes íntimos que había olvidado. Continuó un flujo incesante de traiciones hasta llegar a las fotos de Chloe. El primer mensaje coqueto de hace 6 meses. Las selfies cada vez más íntimas. Y finalmente la joya de la corona, la foto de la cama de Ciudad Nube. Con cada imagen, su rostro palidecía y sus manos empezaban a temblar. Estas fotos y mensajes de texto hacían que su anterior y endeble explicación pareciera patética, completamente hipócrita. Ella era. Su voz era un susurro entrecortado. Le temblaban las manos al extender la mano para tocarla, pero ella se reclinó en la silla, evadiéndolo una vez más. Todo esto es falso, dijo con voz entrecortada. La mentira, desesperada y débil, incluso para él mismo. Todo falso. Están manipulados. Alguien intenta tenderme una trampa. Ella simplemente lo miró con esos ojos claros e inteligentes que lo atravesaban. Otra lágrima le rodó por el rostro, pero su expresión permaneció fríamente serena. Divorciémonos, dijo en voz baja. Sus palabras no eran una pregunta ni una súplica. Eran la constatación de un hecho. Bueno, la palabra fue un grito primitivo en su mente. No soltó un sonido crudo y desesperado. Se arrodilló ante ella, su mundo desmoronándose a sus pies. No me divorciaré de ti. Nunca me divorciaré de ti. Lera, estaba borracho ese día. Realmente no sabía lo que hacía. No quise hacerte daño. Por favor, no hagas esto. Seguía poniendo excusas, seguía mintiendo, buscando aferrarse al precipicio por el que se deslizaba. Pero algo extraño ocurrió. Mientras rogaba, mientras prometía no volver a hacerle daño, un sutil cambio se produjo en su expresión. El gélido desapego pareció descongelarse, solo una fracción reemplazada por algo que parecía desamor. Era lo que quería ver. Lo que necesitaba ver. Está cediendo, pensó con una esperanza salvaje creciendo en su pecho. Solo necesita tiempo. Él todavía me ama. Él suplicó durante lo que pareció una eternidad, profiriendo promesas y disculpas, hasta que finalmente ella habló, con la voz cargada de lo que parecía una emoción genuina. Vete, susurró apartando la mirada como si no soportara mirarlo. No quiero verte ahora mismo. Necesito tiempo para pensar. No fue perdón, pero fue un indulto. Fue una grieta en la puerta. Podía con eso. No quería irse, pero Robert Thorne dio un paso al frente con el rostro como una nube de tormenta. Ya la oíste, gruñó. Fuera. 2 empleados aparecieron y con firmeza y cortesía, escoltaron a un Julian Vance tambaleándose fuera del salón, fuera de la casa, y lo depositaron en el cuidado jardín delantero. La puerta se cerró tras él con un golpe seco y resonante. Se quedó allí un buen rato, temblando en el aire del atardecer, con la mente dando vueltas. Era un desastre, pero controlable. Necesitaba tiempo. Le dedicaría tiempo. Le enviaría flores, joyas, cartas de amor. La agotaría recordándole su historia, su amor. Él la recuperaría. Dentro de la mansión Thorne, en cuanto se cerró la puerta, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La máscara de tristeza y vulnerabilidad desapareció, reemplazada por una mirada de fría satisfacción. Mi madre me miró fijamente, su rostro era un retrato de confusión y horror incipiente. Alto a tus lágrimas. Madre, dije con la voz ahora nítida y clara, sin rastro de emoción. Llevo 3 años planeando este día. ¿De verdad creías que me derrumbaría ahora? Tomé mi tableta y llamé a Meredith Thorne. Mordió el anzuelo, le dije sin preámbulos. Cree que tiene una oportunidad. Eso nos da la oportunidad que necesitamos.
procedan con la congelación de activos y las mociones de los accionistas. Ahora, mientras hablaba, una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. El fruto que había cultivado en secreto durante tanto tiempo finalmente estaba maduro. Y era hora de cosecharlo. Julián creía que estaba jugando a la reconciliación. No tenía ni idea de que ya estaba en jaque mate. El tablero solo esperaba que se diera cuenta. Los primeros días tras mi expulsión de Thorne Manor fueron un torbellino de actividad desesperada e inútil. Operaba con una extraña mezcla de pánico y arrogante certeza. El pánico se debía a la magnitud del desastre. La casa vendida, la fría recepción de los Thorne, la evidencia aterradoramente seleccionada en la tableta de Alara. La certeza era que en el fondo, esto era solo una versión más grande y dramática de las rabietas que había tenido desde la adolescencia. Una tormenta que capear. Una cerradura que se podía abrir con la combinación perfecta de encanto, persistencia y culpa. Reservé una suite en el Gran Imperial, el hotel más opulento de la ciudad. Parecía una patética imitación de un hogar. El silencio era distinto a la quietud de nuestra villa. Había sido un silencio cómodo y compartido. Este era hueco, un eco de mi propio vacío. Mi primera tarea fue controlar los daños. Tenía a mi asistente. Mi nuevo asistente, un hombre serio y eficiente de unos 50 años, al que había contratado para reemplazar a Chloe, encargó el ramo de orquídeas blancas más extravagante de la ciudad. Me escribí una tarjeta, con una letra menos firme de lo que me hubiera gustado. Mi querida Alara, mi mundo es un mar de grises sin ti. Cada momento lejos de ti es un castigo que merezco. Lo siento muchísimo. Dedicaré cada segundo del resto de mi vida a ganarme tu perdón. Con todo mi amor, Julián. Me lo devolvieron sin abrir al día siguiente. Ver la caja impecable en el escritorio del conserje me hizo sentir como si me hubieran dado una bofetada. Intenté llamar a Isabella Thorne. Siempre había sido indulgente conmigo, viéndolo como el hijo que nunca tuvo. La línea sonó una vez antes de que saliera un mensaje de voz genérico. Bloqueó mi número. La frustración empezó a ahogar el pánico. No se suponía que así fuera. Se suponía que debían estar tranquilizándose. Se suponía que debían escuchar mis explicaciones. Era de la familia. Me dediqué por completo al trabajo, o al menos lo intenté. La sede de Vance Corporation, una reluciente torre de acero y cristal que siempre me había parecido un segundo hogar, ahora me resultaba extraña. Mi padre, Charles Vance, me citó en su despacho del último piso a la mañana siguiente de mi regreso. Era un hombre corpulento con una presencia que había dominado las salas de juntas y mi infancia durante décadas. No me ofreció asiento. Tu madre me dijo que apareciste en el Thorns haciendo el ridículo, dijo con voz grave y ronca. ¿Te importaría explicarme qué demonios está pasando, Julian? Isabella se mostró críptica, pero su tono fue tajante. Recurrí a la excusa preparada, la que había sonado tan débil delante de Alara. Es un malentendido, padre. Un ex asistente descontento. Ha manipulado fotos y difundido mentiras. Alara está molesta, obviamente. No piensa con claridad. Me miró fijamente durante un largo e incómodo instante, con sus ojos del mismo tono azul acero que los míos, clavándose en mí. Había construido un imperio sobre la base de instintos agudos y la voluntad de aplastar a la competencia. Podía oler una mentira a kilómetros de distancia. Un asistente repitió con tono monótono. ¿Y los Thorns están dispuestos a romper una alianza de décadas por un malentendido con un asistente? Inténtalo de nuevo, Julian. Y esta vez prueba la verdad. ¿Engañaste a tu esposa? La franqueza de la pregunta me dejó sin aliento. Aparté la mirada y mi mirada se posó en el horizonte de la ciudad, con la editorial Thorn visible a lo lejos. Es complicado, padre. No era. No significaba nada. Golpeó con la mano el inmenso escritorio de caoba. El crujido me sobresaltó. Maldita sea, Julián. No significó nada. No eres un universitario. Eres el heredero de la corporación Vance. Tu matrimonio con Alara Thorne es el activo más valioso de esta familia. Garantiza nuestro futuro. Les da seguridad a nuestros inversores.
¿Y lo estás desperdiciando por algo que no significaba nada? Su furia no era por mi traición a Alara. Era por mi traición al resultado final. La fría evaluación clínica fue en cierto modo peor que la indignación moral. Fui una mala inversión. Lo arreglaré, insistí con voz tensa. Solo necesita tiempo. Me quiere. Ya cambiará de opinión. Ojalá así sea, gruñó. Porque si esta alianza se rompe, las consecuencias serán catastróficas. Ahora sal de mi oficina. Y arréglalo. Me fui con la cara ardiendo de vergüenza y desafío. No lo entendía. No entendía lo que era ser amado tan profundamente que en el fondo, sabías que te habían perdonado incluso antes de disculparte. El amor de Alara siempre había sido mi red de seguridad. Solo tenía que encontrar la manera de volver a aferrarme a él. Pero el universo parecía empeñado en demostrarme que estaba equivocado. La primera notificación oficial llegó esa misma tarde. Un sobre grueso de tamaño legal entregado por mensajería en la suite de mi hotel. Era del bufete de Meredith Thorne. No era una petición de divorcio. Era una demanda. Una demanda civil interpuesta por Alara Vance contra mí por malversación de bienes conyugales. Enumeraba, con una precisión aterradora, cada regalo, cada viaje, cada cena cara que les había ofrecido a Lila, Chloe y a media docena de mujeres más que apenas recordaba. Las cantidades se contabilizaban en una columna a la derecha, una cifra escalofriante que ascendía a 6 cifras. La demanda exigía una restitución completa, además de daños punitivos y honorarios legales. Me temblaban las manos al sostener el papel. No era una esposa desconsolada. Era una depredadora. Llevaba años documentando cada una de mis indiscreciones, reservándolas para este preciso momento. El teléfono del mostrador del hotel sonó, estridente y exigente. Era Lila otra vez con voz histérica. Me entregaron los papeles, Julián. Los abogados de tu esposa. Me exigen que devuelva el collar o que pague su valor de tasación. Lo vendí hace meses para cubrir las deudas de mi galería. No puedo pagar esto. Tienes que parar esto. Terminé la llamada con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces llamó Chloe. Su tono ya no era depredador ni petulante. Era miedo puro y duro. Julián, ¿qué hiciste? Me están demandando. Para todo. Los viajes, el bolso, todo. A mis padres los atendieron en su casa. Están furiosos. Dijiste que era un extra. Prometiste sin condiciones. Lancé el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared con un crujido satisfactorio y cayó al suelo, en silencio. El silencio duró poco. El teléfono del hotel volvió a sonar. Y otra vez. Las noticias corrían rápido por nuestro mundo. Acreedores que desconocía, socios comerciales. Todos me llamaban con una mezcla apenas disimulada de preocupación y alegría ajena. Estaba bajo asedio. Y Alera era la general que lo orquestaba todo desde el centro de mando de Thorn Manor. No pude contactarla. No pude contactar a sus padres. Mi propio padre estaba furioso conmigo. La desesperación empezó a transformarse en un miedo frío y agudo. Necesitaba presión. Necesitaba entender qué estaba haciendo. Convoqué una reunión con el equipo legal de Vance Corporation. Se sentaron frente a mí en la sala de conferencias, con expresiones profesionalmente neutrales, pero pude ver la crítica en sus ojos. Hemos visto la presentación, dijo el señor Vance, el abogado principal, el señor Sterling. Es agresiva, pero es un asunto civil entre usted y la señora Vance. La corporación no puede hacer mucho directamente. Tiene que haber algo, insistí. No puede simplemente hacer esto. Si puede, señor, dijo otro abogado con suavidad. Los bienes en cuestión se adquirieron durante el matrimonio. Ella tiene derecho legal a ellos. Nuestro consejo es llegar a un acuerdo rápido y discreto. Una batalla pública dañaría la reputación de la empresa. Conciliar. La palabra era una capitulación, una admisión de culpa. No pude hacerlo. Conformarme lo haría realidad. Salí de la reunión sintiéndome más perdido que nunca.
Decidí ir al único lugar donde aún tenía algo de control, mi oficina. Pero en cuanto bajé del ascensor a la planta ejecutiva, lo sentí. El ambiente era diferente. Los habituales gestos respetuosos de los empleados dieron paso a miradas desviadas y conversaciones en voz baja que se apagaron en cuanto me acerqué. Mi secretaria, una mujer que llevaba 5 años trabajando para mí, no me sostuvo la mirada. «Hay mucho correo para usted, señor Vance», dijo con la voz ligeramente temblorosa. Señaló una pila de sobres en mi escritorio. No eran facturas ni correspondencia comercial. Eran más bien avisos legales. Citaciones para declarar en relación con la demanda de Alara. Cartas de los abogados de las otras mujeres exigiendo que las indemnizara y cubriera sus costas. Fue una avalancha de papeles que me sepultó viva. Me hundí en mi silla, el fino cuero me parecía una trampa. Sentí una mano en el hombro. Levanté la vista, esperando una palabra de consuelo de mi secretario, que era mi padre. Su expresión era sombría, toda la furia anterior había sido reemplazada por una fría y cansada decepción mucho peor. Una palabra, Julián. En mi oficina. Ahora. Lo seguí con las piernas pesadas. Cerró la puerta tras nosotros y no se sentó. Se quedó allí parado mirando la ciudad. Acabo de hablar por teléfono con Charles Thorne, dijo con voz tranquila, sin su habitual fuerza. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tío Charles? ¿Qué dijo? ¿Está dispuesto a hacerle entrar en razón a Alara? Mi padre se giró para mirarme y la compasión en sus ojos me heló la sangre. Me pidió que te dijera que el acuerdo prenupcial que firmaste, el que insististe, el que todos consideramos un gesto grandioso y romántico, ha sido presentado ante el tribunal. El mundo se inclinó sobre su eje. El acuerdo prenupcial. Lo había olvidado. En los días de turbulencia y arrogancia previos a nuestra boda, insistí en ello. Me paré frente a nuestras familias, sosteniendo las manos de Alara, y proclamé que quería que siempre tuviera una salida, que tenía tanta confianza en nuestro amor que me iría sin nada si alguna vez le fallaba. Había sido una actuación, una obra de teatro para demostrar mi devoción. Nunca jamás pensé que la usarían. Tiene una cláusula de infidelidad, Julián, dijo mi padre, y cada palabra fue como un rayo. Si el divorcio se debe a una mala acción tuya, perderás todas tus acciones de Vance Corporation. Todas. El suelo se desplomó bajo mis pies. Me agarré al borde de su escritorio para no caerme. No, eso. Eso no se puede hacer cumplir. Fue un gesto. Fue notariado, Julián, rugió, la furia finalmente estallando de nuevo. Es férreo. Tu gran gesto le ha entregado el control de tu derecho de nacimiento, del trabajo de mi vida, a tu esposa abandonada. No solo quiere el dinero que gastaste en tus putas, idiota. Quiere a toda la maldita empresa. Finalmente la realidad me impactó. Esto no era una pelea de amor. No era una rabieta. Esta fue una toma de control corporativa meticulosamente planeada. Alara no había estado recogiendo pruebas porque estaba herida. Había estado recogiendo municiones. Había jugado a ser la esposa desconsolada y confiada durante años, mientras esperaba que cometiera un error lo suficientemente grave como para activar la cláusula del contrato que por mi arrogancia, jamás pensé que se usaría. Había vendido la casa no solo para hacerme daño, sino para romper mis vínculos, para desestabilizarme. Estaba demandando a las otras mujeres para agotar mis recursos, para desestabilizarme. Cada movimiento fue calculado, estratégico y fríamente brillante. Tengo que hablar con ella, susurré con la voz ronca de terror. Tengo que hacérselo ver. ¿Ves que?, espetó mi padre. ¿Ves que eres un tramposo patético que se dejó engañar por su propia esposa? Julián plateado, has perdido. La única pregunta ahora es cuánta corporación avanzada vas a arrastrar contigo. Me dio la espalda, una despedida definitiva y devastadora. Vete. Limpia tu desastre. O que Dios me ayude, te renegaré yo mismo. Salí tambaleándome de su oficina, como un fantasma en mi propia vida. Los susurros en el pasillo parecían más fuertes ahora, más acusadores. Salí del edificio ignorando las escaleras y me subí a mi coche. ¿A dónde, señor?, preguntó el conductor.
No supe qué responder. Ni el hotel. Ni el cascarón vacío de mi villa. Ni la casa de mis padres. No había a dónde ir. Y entonces la vi. Conduciendo por el bulevar, detenida en un semáforo en rojo, estaba Alara. Iba al volante de su descapotable clásico, con su coleta color carbón ondeando al viento. Reía hablando con la mujer del asiento del copiloto. Era Joan, su antigua compañera de cuarto en la universidad. La que había conseguido un trabajo en el departamento de finanzas de Vance Corp como un favor a Alara hacía años. Joan también reía, echando la cabeza hacia atrás como si no le importara nada. Alara se veía radiante. No era la mujer desconsolada y frágil que había visto en el salón. Era vibrante, poderosa y libre. Parecía una reina contemplando su reino. El semáforo se puso en verde. Aceleró, desapareciendo entre el tráfico sin mirarme ni una sola vez. En ese instante, al verla alejarse sin mirar atrás, comprendí la última y aterradora verdad. Ella no iba a volver. Mi traición no la había destrozado. La había liberado. Las lágrimas, la vulnerabilidad, la petición de tiempo para pensar. Todo había sido una actuación. Una actuación final y magistral para tranquilizarme mientras ella colocaba las últimas piezas en su lugar. No le había roto el corazón. Le había entregado las llaves de mi reino. Y ella ya se las había llevado. Los días que siguieron a la revelación de mi padre se fundieron. Una pesadilla monocromática de documentos legales, llamadas telefónicas frenéticas y la lenta y sofocante comprensión de mi absoluta impotencia. El acuerdo prenupcial. Ese documento estúpido, romántico y arrogante en el que insistí ya no era una salvaguardia teórica. Era un cable de alta tensión que electrocutaba mi futuro. Me convertí en un fantasma en la torre de la corporación Vance. Mi presencia en la oficina era tolerada, pero mi autoridad se había evaporado. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta. Las decisiones se delegaban en mi padre o, lo que era aún más inquietante, en los jefes de departamento, quienes de repente parecían tener nuevas vías de comunicación secretas. El precio de las acciones, sensible al más mínimo indicio de escándalo, comenzó una lenta y espantosa caída. Los canales de noticias financieras, que antes me alababan como joven gigante de la industria, ahora hablaban de la incertidumbre de Vance en voz baja y grave. Intenté reunir aliados. Llamé a miembros de la junta, hombres con los que había jugado al golf y cuyos hijos había ido al colegio. Las conversaciones eran todas iguales. Incómodas, breves, llenas de clichés sobre esperar a que la situación se aclarara y dejar que el proceso legal siguiera su curso. Su lealtad era hacia la empresa, hacia su estabilidad y sus dividendos. Y yo me había convertido en su mayor lastre. Mi única esperanza, frágil y desesperada, era que el acuerdo prenupcial pudiera ser impugnado. Contraté a un nuevo abogado, un pitbull notoriamente agresivo llamado Silas Croft, cuyos honorarios eran tan astronómicos como su reputación de ganador. Es una apuesta arriesgada, señor Vance, dijo Croft con voz áspera mientras examinaba el contrato notariado que por fin había logrado recuperar de una bóveda bancaria que no había abierto en años. El lenguaje es excepcionalmente claro. Renuncias a todo derecho sobre los bienes conyugales, lo que, dadas tus respectivas finanzas, significa principalmente tus bienes, en caso de divorcio por infidelidad. Y ella tiene un buen historial de pruebas. Dio unos golpecitos en una carpeta gruesa sobre su escritorio que contenía las fotos y los mensajes. Tiene que haber algo. Insistí, paseando por su opulenta oficina. Vestido. Era joven y estaba enamorado. No entendía lo que firmaba. Eras un graduado de 22 años de la Wharton Business School, rodeado de tu familia, tus abogados y los suyos, dijo Croft rotundamente. Un juez se reirá de nosotros. Nuestra única opción es argumentar que sus acciones constituyen fraude o que ella manipuló la situación deliberadamente. Un resfriado no me aprieta el estómago. ¿Qué quiere decir? La rapidez de esto, señor Vance. La venta de la casa. Las demandas inmediatas. El hecho de que su antigua compañera de cuarto en la universidad, la señora Joan, haya estado adquiriendo discretamente pequeñas cantidades de acciones de Vance Corp durante los últimos años a través de varias sociedades fantasma. Fraudulenta.
Sugiere que no fue una reacción espontánea a sus indiscreciones, sino una estrategia a largo plazo. El mundo parecía encogerse, las paredes de la oficina se cerraban sobre mí. Joan. La tranquila estudiante becada que Alera había acogido bajo su protección. A la que le conseguí un trabajo en nuestro departamento de finanzas como un favor. Nunca pensé en ella. Era solo una parte más de la obra benéfica de Alera. Pero las palabras de Croft pintaron un panorama diferente. Uno aterrador. Una estrategia a largo plazo. Las piezas empezaron a encajar con un sonido como el de la puerta de una celda al cerrarse de golpe. Su repentino interés en ciertos proyectos de Vance a lo largo de los años. Sus amables sugerencias de que la familia Thorne podría asociarse con nosotros, facilitando los acuerdos. La culpa que sentía después de cada aventura me había hecho anhelar complacerla, concederle todo lo que pedía. Había abandonado un proyecto lucrativo tras otro pensando que compraba su paz, su felicidad. En realidad, estaba financiando mi propia ruina. No había estado reuniendo pruebas por dolor. Me había estado despojando de mis bienes por venganza. O por ambición. O ambas cosas. Podemos usar eso, dije con una esperanza desesperada. Podemos demostrar que me manipuló. Que me defraudó. Pruébalo, retó Croft, juntando los dedos. ¿Tienes correos electrónicos de ella exigiendo estos proyectos? ¿Grabaciones? ¿O fueron sugerencias hechas en la intimidad? Un juez verá a un marido dispuesto a compartir oportunidades de negocio con la empresa familiar de su esposa. No es un delito. Ni siquiera es inusual. Parece una alianza sólida. ¿O lo hizo? La esperanza murió tan rápido como había surgido. Tenía razón. Todo fue circunstancial. Su genialidad residió en que nunca me había pedido nada directamente. Me inspiró a dárselo. Ella había jugado el papel de esposa comprensiva y perfecta, y yo, el marido arrogante e infiel, había caído en todas las trampas. Una semana después de mi reunión con Croft, llegó la notificación oficial. El tribunal había revisado el acuerdo prenupcial y las pruebas de infidelidad. El divorcio fue concedido. Definitivo. Sin oposición. Por mí, porque nunca me habían notificado formalmente los documentos para impugnarlos. Se los habían entregado en la villa al nuevo propietario, quien presumiblemente los había desechado. Otra de las elegantes y brutales maniobras de Valera. Ya no era un hombre casado. Era un divorciado. Y según el acuerdo que había firmado con tanto amor triunfante, ahora también era un pobre. El golpe de gracia llegó a la mañana siguiente. Una convocatoria a una junta de accionistas de emergencia en Vance Corporation. La notificación fue breve, formal y sin orden del día. Mi padre, cuando lo llamé, sonaba anciano y derrotado. No está en mis manos, Julián. Simplemente quédate ahí. Y por Dios, no montes un escándalo. La sala de juntas estaba llena cuando llegué. El aire estaba cargado de un silencio tenso y expectante. Las sillas de siempre estaban ocupadas por los rostros familiares de la junta directiva y los principales accionistas. Pero la cabecera de la mesa, el asiento de mi padre, estaba vacía. Y sentada en el asiento a su derecha, el que siempre había sido mío, estaba Valera. Llevaba un traje negro severo con el pelo recogido en la misma coleta elegante. Parecía serena, tranquila y con total control. Había una pantalla de proyección detrás de ella. Juan se sentó unas sillas más allá, con una tableta delante sin mirarme a los ojos. Mi padre estaba sentado más lejos con aspecto disminuido. Se negaba a mirarme. ¿Qué significa esto?, pregunté y mi voz resonó en la silenciosa habitación. ¿Qué hace aquí? Valera levantó la vista con una mirada fría e impersonal. Creo que recibió la convocatoria de la Junta de Accionistas, señor Vance. Por favor, tome asiento. Señaló una silla al fondo de la mesa, un lugar normalmente reservado para analistas jóvenes. El uso del señor Vance fue una bofetada deliberada y brutal. Me quedé de pie, clavado en el suelo por la incredulidad y la rabia. Un accionista mayor, el señor Henderson, se aclaró la garganta. Julian, siéntate. Procedamos.
Me hundí en la silla, sintiéndome como un niño regañado. Valera no se levantó. Simplemente asintió a Juan, quien tocó su tableta. La pantalla del proyector se iluminó. Lo que siguió fue la presentación más magistral y humillante que jamás había presenciado. No se trataba de mi infidelidad. Se trataba de negocios. De cifras frías y contundentes. Describió con un detalle devastador la lenta pero constante transferencia de los valiosos proyectos de futuro de Vance Corporation a Thorne Publishing durante los últimos 3 años. Mostró gráficos de la disminución de los ingresos de Vance y el correspondiente auge de las ganancias de Thorne. Exhibió los registros de accionistas que mostraban cómo Juan, y por extensión Valera, habían ido adquiriendo acciones con derecho a voto. Nunca alzó la voz. Nunca mencionó nuestro matrimonio, nuestro divorcio, las fotos. No era una esposa abandonada buscando venganza. Se trataba de una directora ejecutiva que dirigía una sesión informativa sobre una adquisición hostil. Al terminar, la sala quedó en completo silencio. Finalmente se levantó, apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Como pueden ver, dijo con una claridad indiscutible, la viabilidad futura de Vance Corporation está ahora intrínsecamente ligada a Thorne Publishing. Todos los proyectos importantes que tienen en desarrollo dependen de nuestra propiedad intelectual, nuestras redes de distribución o nuestro capital. Los proyectos que desarrollaban de forma independiente se han visto sistemáticamente debilitados o vendidos. Dejó que eso flotara en el aire un momento, mientras sus ojos escudriñaban los rostros atónitos de la mesa. Dada esta nueva realidad y la reciente inestabilidad en el liderazgo, continuó, mirándome brevemente, propongo votar por un nuevo presidente. Alguien que pueda garantizar un futuro estable y rentable para todos los accionistas mediante la plena integración de nuestros activos restantes en la cartera de Thorne. Me quedé sin aliento. Esto es indignante. Es mi exesposa. Lo hace por despecho. No puedes estar considerando esto en serio. Siéntate, Julián, dijo mi padre con voz cansada. Que dijera mi nombre en ese tono en ese contexto fue más devastador que cualquier grito. Pero padre. Le dije que se sentara, rugió, mirándome por fin, con los ojos llenos de un dolor y una ira que nunca antes había visto. Tú lo hiciste. Tú y tus indiscreciones. Le entregaste las llaves en bandeja de plata. Ahora que los accionistas decidan si quieren salvar lo que queda de su inversión. La votación estaba clara. 1 a 1 los accionistas, hombres y mujeres que me habían aplaudido en las fiestas navideñas y que habían elogiado mi visión, levantaron la mano a favor de que Alara Thorne se convirtiera en la nueva presidenta de Vance Corporation. Sus rostros reflejaban una mezcla de vergüenza, codicia y alivio. No votaban por ella. Votaban por la supervivencia, por los dividendos. Era el único bote salvavidas que quedaba en un barco que se hundía, y todos se apresuraban a subir a bordo. Cuando se contó el voto final, Alara esbozó una pequeña sonrisa. Gracias por su confianza. Mi primer paso es aceptar la renuncia de Julian Vance a todos sus cargos en la empresa, con efecto inmediato. Deslizó una hoja de papel por la mesa pulida. Se detuvo perfectamente frente a mí. Una carta de renuncia preimpresa. Lo miré fijamente, las palabras se desdibujaban. Esto era todo. El fin de todo. Mi carrera, mi legado, mi derecho de nacimiento. Todo se fue. No puedes hacer esto, susurré con la voz entrecortada. Ya está hecho, dijo con la voz desprovista de toda emoción. Firma la carta, Julian. Deja a la familia Vance con algo de dignidad. O haré que seguridad te escolte fuera del edificio y congelaré todos tus bienes. Tú decides. Miré a mi padre. Me sostuvo la mirada un instante y luego bajó la vista hacia sus manos, con los hombros hundidos en la derrota. Había elegido la compañía. Había elegido sobrevivir antes que a su hijo. Ya no me quedaban fuerzas para luchar. La arrogancia, la confianza, la creencia en mi propia invencibilidad. Todo había desaparecido, dejando solo un cascarón vacío y aterrorizado. Tomé el bolígrafo. Lo sentí como un plomo. Garabateé mi firma al pie de la página, la tinta era una mancha sucia y patética. Alara le hizo un gesto a Juan, quien recogió el periódico. Gracias, señor Vance.
Seguridad lo acompañará para que limpie su escritorio. Cuando 2 guardias de seguridad corpulentos aparecieron en la puerta, la realidad de mi situación se desplomó. No solo estaba perdiendo mi trabajo. Estaba perdiendo mi nombre. Mi identidad. Alara, por favor. Supliqué mientras mi último orgullo se evaporaba. Tuvimos 20 años. Por favor, no hagas esto. Te amo. Siempre te he amado. Finalmente me miró y por un instante vi un destello en sus ojos. Ni amor ni odio. Era algo más frío. ¡Qué lástima! Nunca me quisiste, Julián, dijo con una voz tan baja que solo yo pude oírla. Te encantaba la idea de mí. Amabas a la esposa perfecta y adorable que esperaba en casa mientras jugabas. Ni siquiera sabes quién soy. Me dio la espalda y se dirigió a la junta. Ahora sí podemos pasar a las proyecciones revisadas del tercer trimestre. Los guardias de seguridad se adelantaron, agarrándome firmemente los brazos. No me resistí. Dejé que me sacaran de la sala de juntas, pasando junto a las filas de secretarias que rápidamente apartaron la mirada, bajando por el ascensor ejecutivo hasta el sótano, austero y con luz fluorescente, donde me esperaba mi oficina vacía. Como sabía, Medley metió algunos objetos personales en una caja de cartón. Una foto enmarcada de nosotros de tiempos más felices que no soportaba mirar. Nuestro costoso juego de bolígrafos. Oí un alboroto afuera. Mi padre estaba allí con la cara morada por una furia nueva y más inmediata. ¡Qué idiota!, espetó poniéndome una tableta en las manos. No podías dejarlo así, ¿verdad? En la pantalla había una alerta de noticias. La secretaria de la sociedad muere al caer. El escándalo de Vance se vuelve trágico. El artículo detallaba cómo Chloe, mi asistente, fue encontrada muerta en la acera, bajo el balcón de su apartamento. La policía estaba investigando, pero los primeros informes sugerían que había estado bebiendo. El artículo insinuaba claramente que el estrés de las demandas públicas contra Malera la había llevado al suicidio. Pero la mirada de mi padre contaba otra historia. Dicen que fue un accidente, susurró. Pero dicen que te vieron discutiendo con ella en el Gran Imperial anoche. ¿Fuiste a verla? Yo sí. Fui a verla furioso, culpándola por borrar los mensajes, por provocar a Alera, por arruinarlo todo. La discusión fue acalorada. Dije cosas terribles. La empujé no desde el balcón, solo por rabia. Ella se tambaleó hacia atrás, gritándome que saliera. Fue un accidente, susurré, mientras la sangre se me escapaba de la cara. No importa lo que haya sido, rugió mi padre. La policía querrá hablar contigo. El escándalo es ahora un baño de sangre. Sal. Sal de la ciudad. No me llames. No vuelvas a casa. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en el frío sótano. Miré la caja de cartón que tenía en las manos. Contenía la suma total de mi vida. Una vida que en cuestión de pocas semanas, había quedado completamente destruida. Había perdido a mi esposa, mi hogar, mi empresa, mi fortuna y, ahora, a mi familia. Y en algún lugar de mi mente una pregunta aterradora empezó a formarse. ¿Yo también había perdido mi libertad? Creí que la venganza de Alara estaba completa. Estaba equivocado. Apenas había comenzado. Y yo estaba al borde del precipicio contemplando el abismo que ella había creado para mí. El jaque mate no estaba solo en el tablero. Fue el resto de mi vida. El mundo después de la sala de juntas era un planeta diferente, con un aire más enrarecido y un sol más frío. Existía en un estado de animación suspendida. Un fantasma rondaba la periferia de mi propia vida. La gran suite imperial, antaño símbolo de lujo temporal, se convirtió en mi jaula dorada. Dejé de contestar el teléfono. Pedí a la recepción que guardara todo el correo. Lo único que impregnaba el silencio era el tic-tac incesante de mi propio miedo. La noticia de la muerte de Chloe estaba por todas partes. La narrativa inicial del trágico accidente se convirtió rápidamente en un frenesí. La prensa, intuyendo una historia con innumerables capas de dinero, sexo y ahora muerte, se abalanzó sobre ella como buitres. Mi discusión con ella en el hotel ya no era un rumor.
Era un hecho confirmado, difundido por tabloides y revistas económicas. Ya no era solo un marido infiel que había perdido su empresa. Era una persona de interés en un posible asesinato. La advertencia de mi padre resonó en mi cabeza. Sal de la ciudad. ¿Pero a dónde podía ir? Mis cuentas estaban congeladas, una medida preventiva de los abogados de Alara, estaba seguro. El poco dinero que llevaba encima se me acababa rápidamente. La gerencia del hotel, antes tan obsequiosa, empezó a dejar mensajes corteses pero firmes sobre mi factura pendiente. Silas Croft, el abogado de los Pitbulls, me dio de baja como cliente. Su secretaria me llamó para informarme, con la voz cargada de desdén profesional, que debido a la evolución de la situación y a los posibles conflictos de intereses, ya no podía representarme. Las palabras no dichas eran claras, yo era demasiado tóxica. Estaba radiactivo. Estaba solo. El primer contacto oficial se produjo 2 días después de la junta de accionistas. No de la policía. De mi madre. Me metieron un sobresencillo por debajo de la puerta. Dentro había una hoja en blanco con un número de teléfono escrito con su elegante caligrafía. Un teléfono desechable. Una línea secreta. Me temblaban las manos al marcar desde el teléfono del hotel. Contestó al primer timbre. Julián. Su voz era un susurro tenso y empapado de lágrimas. Madre, pronuncié la palabra entre sollozos. Era la primera voz amable que oía en semanas. ¡Ay, mi niño! Mi pobre niño tonto. Lloró en silencio por un momento. No puedo hablar mucho. Tu padre está furioso. La junta lo está presionando. El nombre Vance. No la maté, madre, susurré con la desesperación aferrándome la garganta. Discutí con ella, la empujé, pero no lo hice. Estaba viva cuando me fui. No importa, cariño, dijo con la voz endurecida por una desesperación que nunca antes había oído. Lo que importa es cómo se ve. Y se ve terrible. La policía ha estado en la casa. Están hablando con todos. Tienes que irte, Julián. Esta noche. ¿Cómo?, pregunté mientras la patética realidad de mi situación se desmoronaba. No tengo dinero. No hay coche. Estarán vigilando los aeropuertos. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía oírla calmarse respirando. Hay una estación de autobuses en el lado oeste. El autobús de las 11:45 a Crestwood. Es un ticket de caja. Te dejé un paquete en la taquilla 42 de la estación. La combinación es tu cumpleaños. Se le quebró la voz. ¿Hay algo de dinero ahí? No mucho. Es todo lo que pude conseguir sin que tu padre lo supiera. Es suficiente para llevarte a un lugar tranquilo. A un lugar donde puedas desaparecer. Mamá, no puedo escaparme, supliqué, aunque mi instinto me gritaba que hiciera precisamente eso. Tienes que hacerlo, insistió, susurrando frenéticamente. Si te arrestan, Julián, con la prensa, con todo, nunca tendrás un juicio justo. Será el fin. Esta es tu única oportunidad. Por favor. Para mí. Ve esta noche. Se cortó la línea. Me senté en el borde de la cama un buen rato con el auricular vibrando en mi mano. Crestwood. Era un pueblo perdido, un lugar de paso de camino a otro sitio. Fue perfecto. Las horas hasta las 11 de la noche se hicieron interminables. Preparé una sola maleta con las pocas cosas que me quedaban. Algo de ropa, mis artículos de aseo. Dejé atrás los trajes caros, los relojes. Parecían el vestuario de una obra de teatro que había terminado en catástrofe. Esperé a que el pasillo quedara en silencio, luego tomé el ascensor de servicio hasta el sótano y salí sigilosamente por la entrada del muelle de carga a la noche fresca y húmeda. La ciudad me parecía extraña y hostil. Cada faro parecía una patrulla. Cada persona que se acercaba a mí se sentía como un detective. Mantuve la cabeza gacha, me subí la capucha de la chaqueta y caminé las 50 manzanas hasta la estación de autobuses. Era un lugar lúgubre iluminado con fluorescentes, que olía a café rancio y desesperación. Casillero 42. Mi cumpleaños.
0-615. El candado se abrió con un clic. Dentro había una pequeña bolsa de lona sin identificación. Abrí la cremallera. Montones de billetes. De 20 y 50. Quizás $10.000. Abajo una licencia de conducir falsa con mi foto y el nombre de John Smith. Y una nota escrita a mano por mi madre: mi querido Julian, te quiero. Siempre te amaré. Cuídate. Sé inteligente. No mires atrás, mamá. Lágrimas que no sabía que había dejado brotaron de mis ojos. Esto fue todo. La ruptura definitiva. El último acto de amor de un mundo que, de otro modo, me habría rechazado por completo. Compré un billete para Crestwood en efectivo a un empleado con aspecto aburrido que ni siquiera me miró. El autobús iba medio vacío, lleno de gente que parecía tan cansada y destrozada como yo. Me senté en un asiento trasero junto a la ventana y contemplé las luces que se alejaban de la ciudad que había sido mi reino. Vi desaparecer el horizonte y con él a Julian Vance. Ahora era John Smith. Un don nadie. Un fantasma. Los siguientes meses fueron un torbellino de autobuses Greyhound, moteles baratos que se alquilaban por semana y un zumbido constante y soso de paranoia. Usé el dinero con moderación. Me dejé crecer la barba. Conseguí trabajo lavando platos en un restaurante de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. El trabajo era duro, tenía las manos permanentemente en carne viva y rojas, pero era un trabajo sin sentido. Fue una bendición. Compartía un apartamento pequeño y mohoso con otros dos chicos que nunca hacían preguntas. Nos comunicábamos con gruñidos y gestos. Unidos por la comprensión tácita y compartida de que todos huíamos de algo. Pasaba las noches en un fino colchón en el suelo, escuchando a las cucarachas corretear por las paredes y mirando fijamente el techo manchado de agua. Mi única conexión con el viejo mundo era la mirada furtiva ocasional a un periódico olvidado en el restaurante. La historia tenía fuerza. El escándalo de Vance fue un regalo que la prensa no dejó de dar. Vi una foto de mi padre con aspecto de décadas mayor, anunciando su retiro de la junta directiva de Vance Corporation. Vi una foto de Alera al frente de un grupo mediático fusionado con Thorne Vance, estrechando la mano del alcalde en una ceremonia de inauguración. Lucía impecable, poderosa y completamente inmune al caos que había orquestado. El pie de foto la elogiaba como una líder visionaria que había guiado a la empresa durante una difícil transición. El artículo sobre la muerte de Chloe era más corto, oculto en la página 6. El fallo oficial fue muerte accidental, aunque el artículo insinuaba claramente un factor contribuyente de angustia emocional debido a las batallas legales muy públicas con la Socialité Alera Vance. Me interrogaron, por supuesto. Pero Julian Vance había desaparecido. Sin un cuerpo al que acusar, sin un delito claro, el caso se había estancado. Yo era libre en el sentido más profundo de la palabra. Pensaba a menudo en ella, Alera. Ya no con ira, sino con una especie de asombro aterrador. No solo me había vencido. Ella me había borrado. Tomó al hombre que era y lo desmanteló sistemáticamente pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que este cascarón vacío lavando platos en medio de la nada. Su venganza no fue un solo acto de violencia. Fue una cadena perpetua de insignificancia. Una tarde lluviosa, mientras fregaba el suelo grasiento del restaurante, una cara familiar apareció en el pequeño televisor montado detrás del mostrador. Era Joan. La entrevistaban en una cadena de noticias financieras, sentada con total confianza en un estudio que pregonaba el éxito. El quirón bajo ella decía: Joan Lin, director financiero de Thorne Vance Media Group. El entrevistador era adulador. M.S. Lin, it's been a remarkable turnaround. Under the new leadership, Thorne Vance has not only recovered but is posting record profits. To what do you attribute this stunning success? Joan smiled, a calm knowing smile. Thank you. It's really about a clear vision and ruthless execution. We identified the core valuables and focused our energy there. We set the dead weight that was holding the company back. It was about making tough choices for the health of the whole organization. Dead weight. The map handle felt slick in my hand. Shedding dead weight. The interviewer leaned in.
And the personal toy. The very public scandal that preceded this new chapter. Joan's smile didn't wave. It was a smile he recognized. It was a Lara's smile. Cool, impenetrable and utterly ruthless. The past is the past, she said smoothly. We don't look back. We refocused entirely on the future. We built something new from the ashes of the old. Something stronger. The camera cut back to the interviewer who was nodding enthusiastically. I stood there, frozen, the dirty map water sloshing around my worn-out shoes. Ashes. The word echoed in the empty diner. That's all that was left of Julian Vance. Ashes. And from those ashes, Lara had not only rebuilt her own life but had built an empire. She had taken my company, my name, my legacy, and she had used them as fertilizer for her own ambitions. She had won completely and absolutely. And he was here. Ian Smith. A man with $10,000 to his name, a fake ID, and a future that stretched out in an endless, grey line of greasy dishes and silent, lonely rooms. He had talked, he'd lost everything in that boardroom. He was wrong. He hadn't known the meaning of lost ten. Lost was this. It was the profound, crushing understanding that you are irrelevant. That the world you on the world has moved on without you, faster and brighter than before, and no one even remembers your name. He finished mapping. He clacked out. He walked back to my damp apartment in the rain. My roommate was passed out on the couch, an empty bottle of cheap whiskey on the floor beside him. He lay down on my mattress and stared at the ceiling. The memory that came to me wasn't of a boardroom or a bed photo or a sold house. It was a simple golden afternoon from a lifetime ago. I was 16, carrying a Lara on my back after she'd gotten her period. She was laughing in my ear, her arms tight around my neck, and I was pretending to be annoyed but was actually bursting with a protectiveness of ears it felt like love. I will work hard to grow and shield you from the wind and rain, I had told her years later. I had failed. And in falling, he had unleashed a hurricane that had swept away everything he was, everything he had, and left only ashes in its wake. The storm was over. The silence it left behind was the most terrifying sound he had ever heard. Era el sonido de una vida que se había acabado, una historia que había terminado y un vacío eterno. La carta llegó un martes. Era una anomalía en mi existencia gris y estática. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie sabía que era John Smith. El gerente del motel, un hombre cuyo rostro era un monumento permanente a la decepción, lo deslizó por debajo de mi puerta con un gruñido. Era un sobre sencillo, tamaño carta, con mi alias escrito con precisión en el anverso. Sin remitente. Un miedo frío, tan familiar que casi era un viejo amigo, se me enroscaba en las entrañas. Había pasado más de un año. Un año de estaciones de autobús, de comida de restaurante con el olor a lejía y grasa de freidora tan incrustado en mi piel que pensé que sería permanente. Un año de no ser nadie. La paranoia nunca me abandonó. Solo se había convertido en un zumbido de fondo, como el tinnitus que ahora resonaba a menudo en mis oídos debido al constante clamor de la cocina. Me quedé mirando el sobre un buen rato, tumbado sobre la alfombra manchada como si fuera una mina terrestre. Podría ser de mi madre, aunque había guardado silencio desde aquella llamada desesperada. Podría ser de una agencia de cobros que, de alguna manera, ha descifrado mi frágil disfraz. Podría ser de la policía. Finalmente, con las manos temblorosas, lo abrí. Dentro había un único recorte nítido de la sección de economía de un periódico importante. No era reciente. El periódico estaba ligeramente amarillento en los bordes. El titular decía: Thorn Vance Media Group obtiene un contrato gubernamental emblemático para un proyecto de infraestructura digital. Debajo había una fotografía. Alera. Estaba de pie en un podio, rodeada de funcionarios gubernamentales de aspecto serio. Le estrechaba la mano al secretario de Comercio. Llevaba un vestido azul marino a medida, con el pelo recogido en un elegante moño. No solo lucía elegante. Estaba radiante. Ella era poderosa. Era todo lo que una vez pretendí ser.
Y sonreía. No era la sonrisa dulce y adorable que recordaba de nuestra juventud. No era la sonrisa fría y calculadora de la sala de juntas. Era una sonrisa de triunfo puro y sin adulterar. Era la sonrisa de alguien que no solo había ganado, sino que había erigido un monumento a su victoria. No había ninguna nota. Ningún mensaje. Solo el recorte. El significado era tan claro y brutal como un cristal roto. No era una amenaza. No era una fanfarronería. Era la constatación de un hecho. Un recibo. Esto es lo que he hecho con la vida que me diste. Esto es lo que he construido de las cenizas que hiciste. Observa mis obras y recuerda que estoy prosperando. La habitación pareció encogerse, las paredes me apretaban. El ruido de la calle se desvaneció en un rugido sordo. Me tambaleé hasta el pequeño lavabo agrietado y me eché agua en la cara. Pero no podía apartar la vista de la fotografía en el suelo. Era libre. No solo de mí, sino de nuestro fantasma. Había tomado la historia de la esposa traicionada y la había reescrito en la saga de un sello visionario. El escándalo de Vance era ahora solo una nota al pie, un breve periodo de inestabilidad que había superado heroicamente. Ya no era la señora Vance. Él era el presidente Thorne. Y ella usaba mi derecho de nacimiento para conseguir contratos gubernamentales y forjar el futuro. Yo vivía en un purgatorio de mi propia creación, atormentado por lo que había perdido, mientras ella se elevaba. La disparidad era tan grande, tan absoluta, que daba risa. Un sonido escapó de mis labios, un sonido ahogado, estrangulado, a medio camino entre un sollozo y una risa. Había pasado un año compadeciéndome de mí misma, lamentando la pérdida de mi dinero, mi estatus, mi comodidad. Pensé que su venganza eran mis circunstancias reducidas. Estaba equivocado. Su venganza era este momento. Ese preciso y exquisito momento de comprensión. Su venganza fue la certeza innegable e irrefutable de que estaba mejor sin mí. De que siempre había sido mejor que yo. Que mi traición fue lo mejor que le había pasado. Los muros de mi insensibilidad, cuidadosamente construidos, se derrumbaron. La ira vino primero. Una oleada caliente e inútil. Quería destrozar algo, gritar, encontrarla y hacerle ver lo destrozado que me había convertido. Pero la ira fue inmediatamente disipada por una oleada de vergüenza tan profunda que me dobló por la mitad. Vomité en el lavabo, vomitando hasta que no me quedó nada más que ácido y arrepentimiento. Tenía razón. Nunca la había amado. No era la verdadera. Me encantaba su adoración. Me encantaba la idea de una esposa perfecta y devota que validara mi existencia. Me había encantado el romance de cuento porque era una historia sobre mí. Yo había sido el héroe en mi mente, el príncipe azul, el heredero exitoso. Él era solo el premio, la prueba de mi narrativa. Y cuando me aburría, cuando la narrativa necesitaba una subtrama, buscaba otras distracciones, otros espejos que me mostraran lo que quería ver. Nunca pensé que ella pudiera tener una narrativa propia. Pensaba en Joan, su fiel lugarteniente, ahora director financiero. Pensé en la silenciosa estudiante becada que mi esposa había defendido. La había descartado como un caso de caridad, otro cómplice de la bondad de Alara. Nunca vi la mente aguda, la ambición, la lealtad que Alara claramente había cultivado y recompensado. Alara había formado un equipo. Yo había coleccionado groupies. Pensé en mis padres. Mi padre, que había elegido su empresa antes que a su hijo porque éste había demostrado ser un lastre. Mi madre, que me quería, que estaba demasiado atrapada en su jaula dorada como para hacer algo más que darme una bolsa de dinero y decirme que me fuera. Habían criado a un heredero, pero no a un hombre. Me dejé caer al suelo con la espalda contra los paneles baratos, mientras los recortes de periódico me observaban desde la alfombra. El rostro de la fotografía no era el de una arpía vengativa. Era el de una mujer que había estado sonámbula por una vida diseñada para ella y que finalmente, de forma violenta, había despertado. No la había roto. La había despertado. Y al hacerlo había firmado mi propio olvido. Entonces perdí la paciencia. El último rescoldo de Julian Vance, el arrogante heredero que creía que el mundo le debía algo, se apagó y murió.
No me esperaba ninguna gran redención. No había ninguna opción de compra secreta, ningún indulto de última hora, ningún aliado oculto. Solo existía esta habitación de motel. Este alias. Esta vida. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. La hora del almuerzo era el caos habitual de cocineros gritando y platos tintineando. Me quedé en mi puesto, hundido hasta los codos en agua grasosa y jabonosa, raspando la corteza quemada de una bandeja para hornear. El vapor me rodeaba la cara. Y por primera vez no me compadecí de mí mismo. No me sentí enojado. Solo sentí el calor del agua, el roce de la lana de acero, el peso de la sartén en mi mano. Era real. Era tangible. Era lo único que había. Miré el restaurante por la ventana de servicio. Vi al camionero cansado tomando un café. A la joven pareja compartiendo una comida barata y riéndose de algún chiste. Al anciano leyendo el periódico. Vivían sus vidas. Vidas sencillas, caóticas y sin nada destacable. No eran villanos ni héroes en la historia de nadie. Eran solo personas. Pasé toda mi vida siendo el héroe de mi propia historia, y luego el villano de la suya. Nunca había sido solo una persona. Terminó el turno de la cena. Fiché la salida. Salí al aire fresco de la tarde, el letrero de neón del restaurante proyectaba un brillo rosado sobre el pavimento. No volví al motel. Simplemente caminé. Caminé hasta que el pueblo se perdió tras mí y la carretera quedó flanqueada por campos que se extendían bajo un vasto cielo estrellado. El aire estaba limpio y olía a tierra. Me detuve y miré hacia arriba. El universo era inmenso, indiferente y de una belleza sobrecogedora. Pensé en las palabras de Alara, las que Joan había pronunciado en su nombre hacía tantos meses. No miramos atrás. Nos centramos por completo en el futuro. Hemos construido algo nuevo de las cenizas de lo viejo. Había estado viviendo en las cenizas. Había estado durmiendo en ellas, respirándolas, dejando que cubrieran mi piel. Había estado tan concentrado en el monumento que ella había construido con ellas que no me había dado cuenta de que las cenizas eran todo lo que me quedaba para construir. Julian Vance se había ido. Había muerto en esa sala de juntas, en esa suite de hotel, en ese autobús que salía de la ciudad. Ian Smith era un fantasma, un nombre en una identificación falsa. Pero yo seguía aquí. Quienquiera que fuese. El pasado era un país al que jamás podría regresar. El futuro era una página en blanco. No sería una historia de redención ni venganza. No sería una historia de riqueza ni de poder. Sería una historia pequeña. Una historia discreta. Pero sería mía. No una historia escrita para mí por el apellido de mi familia, ni por la ambición de mi esposa. Me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta hacia las tenues luces del pueblo. No sabía qué hacer. Buscar otro trabajo. Encontrar una habitación más barata. Ahorra un poco de dinero. Algún día, quizá te mudes a otra ciudad. Paso a paso. Fue aterrador. También fue la primera decisión libre que tomé en años. Me había pasado la vida persiguiendo un foco que siempre había sido una ilusión. Ahora, de pie en la profunda oscuridad, finalmente comprendí lo que su compañera de cuarto le había dicho hacía tantos años, en un dormitorio que parecía lejano. Siempre debes sentirte segura y radiante, prosperando bajo la luz del sol. El Ara había encontrado su luz. Ella había construido el suyo. Y tal vez, solo tal vez, yo podría aprender a estar contento en la sombra. A encontrar una paz diferente. Una luz diferente. No sería el sol abrasador del poder y la adoración. Sería más pequeña. Más suave. La luz de una lámpara en una habitación tranquila. La luz de un amanecer ganado con un día de trabajo honesto. Sería suficiente. Llegué al motel, pero no entré. Seguí caminando, pasé el restaurante, pasé los límites del pueblo, hacia la rampa de acceso a la autopista. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí. Un camión pasó rugiendo con los frenos silbando al aminorar la marcha. La ventanilla del copiloto bajó. ¿A dónde vas, amigo?, preguntó una voz ronca.
Miré el rostro en sombras del conductor. Pensé en la pregunta. ¿A dónde iba? Al oeste, dije. Era una dirección tan buena como cualquier otra. Señaló la cabina con el pulgar. Sube. Voy hasta la costa. Abrí la puerta y me subí al asiento del copiloto. La camioneta estaba caliente y olía a café y diésel. El conductor me saludó con la cabeza, metió la marcha y entramos en la autopista, con el motor asentiéndose a un ritmo profundo y potente. No miré atrás. Vi cómo las líneas blancas del camino desaparecían bajo las ruedas, una tras otra, extendiéndose hacia un futuro desconocido, inexplorado y por primera vez completamente mío. El pasado era cenizas. Y por fin estaba lista para dejar de dormir con ellas. Fin.